Buenas tardes, maestro Juan Antonio. Venimos a presentarle el tema del modelo económico de Alianza para la Producción. ¿Qué fue el modelo de alianza para la producción? El modelo de alianza para la producción fue una de las estrategias utilizadas por el presidente mexicano José López Portillo como medida ante la crisis económica de 1976. Entre 1940 y 1950, México sustentó su economía en un modelo conservador, promotor de la industrialización. Cuando López Portillo asume el poder, recibe un país altamente endeudado. México estaba hipotecado a la inversión extranjera en sus sectores pues, más productivos y era dependiente de las importaciones. Fue denominado como Acuerdo Alianza Popular, Nacional y Democrática para la Producción. Con este, López Portillo hizo un llamado a los empresarios mexicanos a sumar esfuerzos para reactivar la economía del país. La política aplicada en el sexenio construyó la idea de que todos los grupos políticos debían de participar en la superación de la crisis, los obreros, el gobierno y pues los empresarios, pues tenían cierta responsabilidad en el que pues el país se recuperara. Las consecuencias del modelo fueron el auge petrolero, que básicamente en estos años habían descubierto importantes recursos petroleros y México había pasado a ser una de las sextas potencias mundiales. Entonces, por lo mismo, México había mejorado su economía. Pero esto no quería decir que había resuelto las dificultades que tenía financieras y monetarias, y no solamente había tenido una simple ilusión por la abundancia petrolera. Entre 1978 y 1981, la tasa del PIB había sido superior al 8%, mientras que en 1977 y 1979 la inflación había descendido en un 19%, y pues esto básicamente quería decir que la producción petrolera era principal para la producción mexicana, y la industria del petróleo fortaleció la industria petroquímica y la automotriz, ocupó un lugar importante en el PIB, en la balanza comercial, en la balanza de pagos, en el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno federal. Otra de las consecuencias fue el endeudamiento. Era la suma de deudas del Estado, bueno, más bien del país que tenía hacia países extranjeros, y se componía de la deuda pública y de la deuda privada. En 1958, México hizo el modelo de desarrollo estabilizador de una política fiscal. La sociedad no podía, pues en todos sus servicios, más de lo que tenía de ingresos, ya que esto podía causar una inflación. Por esto mismo, cuando el dinero que circula en un país no está respaldado por la producción de mercancías, se produce la inflación. Entonces, para que no sucediera esto, desarrollo estabilizador se inclinó por la contratación de de las deudas públicas para buscar el equilibrio presupuestal. Y entonces el secretario de Hacienda y Crédito Público de aquella época, Antonio Ortiz Mena, impuso al gobierno que pondría en práctica una política tributaria orientada a mantener un adecuado nivel de ingresos para financiar el gasto público. Otras de las consecuencias fueron la balanza de comercial, que se basaba en desarrollo estable y sostenido, que era necesario para lograr la estabilidad de los precios de las mercancías y estabilidad cambiara del peso mexicano. Es decir, había que controlar los factores económicos que estaban relacionados con la devaluación.
valor del peso en relación con el dólar, hubo una balanza de pagos que tenía la exportación de bienes y servicios y era menor a importaciones. Y pues todo esto causó básicamente inversiones extranjeras y contrató el préstamo a largo y corto plazo. Ya después, con todo esto, pues en los desequilibrios estructurales continuaron en la presidencia del sexenio de López Portillo. Eran más críticos porque se necesitaban más recursos para reactivar la economía, pero ya no se contaba con el petróleo y el sector agropecuario se estaba deteriorando. Las ventajas del modelo económico fue que hubo un alto crecimiento de la actividad económica. La banca internacional apostó por invertir en México. Con la forma política se fomentó el desarrollo de partidos opositores, democratizando el sistema. Se modernizó gran parte de la industria, como la petrolera, y también aumentó el empleo. Algunas desventajas que pudimos ver del modelo económico fue que al final del mandato de López Portillo, México tenía una deuda externa de 76 millones de dólares. También que esta deuda, el 80% de esta pertenecía al gobierno, mientras el 20% a entidades privadas. También hubo un aumento de la inflación. El Banco de México se retiró del mercado de cambios, también se devaluó la moneda. El sector petrolero fue el único que daba frutos económicos. También otros aspectos negativos que logramos ver fue el aumento significativo en los gastos gubernamentales y del sector privado, que hubo una nueva crisis económica, endeudamiento de la banca al sector privado, la inversión del petróleo encontrado solo se aprovechaba en la dicha industria y la última fue que el petróleo fue el único recurso explotado. En conclusión, el propósito de este modelo consta de mantener bajos salarios, contener el aumento de los precios, aunque no todos estuvieron de acuerdo, así que pues lo segundo no pudo ser llevado a cabo. Lo que José López Portillo pretendía para mejorar la economía era superar la crisis, consolidar la economía y acelerar la inflación. La inflación controlada al poner en práctica estas estrategias. Efectivamente, la economía creció gracias a exportaciones de petróleo, pero esto trajo problemas ya que se dejaron de producir los campos. Todos los problemas a los que México fue enfrentado se debieron a una mala organización política porque ellos se enfocaron más en el petróleo que en esa fuente de ingresos estaría el capital económico, dejando a un lado la industria y el campo por el Estado, lo cual produjo graves problemas económicos en el mercado porque no había suficiente capital. La moneda se devaluó y si se hubiera apoyado el campo habría tenido ingresos económicos, dando más fortaleza al país. También, en conclusión, lo que logramos ver fue que un punto muy central fue el querer que los empresarios mexicanos volvieran a reactivar la economía del país en este periodo. También el fomentar el empleo, disminuir importaciones, mejorar los servicios sociales, aunque también hubo un incremento del 8% del Producto Interno Bruto entre 1978 y 1980. También, el basarse en un programa económico de austeridad, se quiso estabilizar la economía
el desarrollo de la industria petrolera fueron algunas conclusiones que podemos ver de este periodo. A continuación les vamos a presentar un video. Bueno, pues ese fue nuestro tema. Espero que le haya gustado y gracias por su atención.